se hacía en vivo ahí el programa con el Polo Barriga, invitados al folclore, se hacían conferencias de historia, de literatura. Mi mamá era una mujer muy inquieta para motivarle a las mujeres, decía, a las damas. Mi mamá fue tal vez de las pocas mujeres de su generación que sí estudió una carrera, pero no era muy normal que en esa generación las mujeres más bien se dedicaban al hogar y decían, no hay de qué conversar con estas señoras, por Dios. Entonces se inventó una propuesta muy linda que en la buhardilla de la casa, en el último piso, que ella le llamó la Universidad de las Mujeres, y era justamente una propuesta de llamar a maestros, catedráticos, para que den muchos talleres, seminarios sobre historia del arte, sobre historia mismo, sobre literatura, sobre filosofía. Entonces generó en esta generación de mujeres de su edad mucha inquietud también por las artes, por la historia, por la literatura, y de alguna manera ese público, esas mujeres se convirtieron luego en público del patio que llevaban a sus maridos, a sus hijos, ahora a sus nietos. Entonces mi madre hizo inconscientemente un proceso de formación de públicos, dirían ahora los técnicos de un Ministerio de Cultura, de sensibilización, a un público. Entonces esto se iba sumando en mi casa, y yo tuve por eso la suerte de que todo este afecto y este amor y esta importancia de las artes me entre por ósmosis, por los poros. Entonces, yo a los 14 años en el colegio, estaba yo en el Colegio Los Pinos, planteé con un grupo de amigas que hagamos un club de teatro, era más una iniciativa nuestra, más que del colegio. Montamos ahí un par de obritas de teatro en una cisterna que había en el patio del colegio, ese era nuestro escenario, y en el recreo, en vez de dedicarnos a otra cosa, nos dedicábamos a poner en escena obras en la cisterna del teatro. Eso cuando yo tenía entre los 14 y 16 años. A los 17 ya empecé a hacer teatro en el Patio de Comedias, ya se fundó el Patio de Comedias cuando yo tenía 16 años, o sea, hace un montón, hace 37, hagan nomás la suma, tengo 53 hijitos, 53 años, no hijos. Bien vividos. Bien vividos. Entonces, ahí ya empecé a hacer teatro, me estrené en el escenario del Patio Comedias con la obra La Lección de la Luna, que era una obra de teatro infantil de un autor chileno, Alejandro Sievekin, dirigida por Carlos Di Zurieta, en la que compartí el escenario con mi padre, Raúl Guarderas, con Fernando Hidalgo, Carlos Freile, Marta Silva, Miriam Chiriboga, y estaba también en el escenario María Beatriz Vergara, que es una actriz que también ha permanecido en el mundo escénico, una excelente actriz, querida compañera, amiga, con la que luego hemos compartido muchas otras veces más del escenario. Entonces, a partir de ahí yo sentí que el teatro ya me había poseído y que iba a ser muy difícil que yo deje de actuar. Sabía y tenía el temor de que, porque yo veía el esfuerzo que hacían mis padres por sostener un espacio cultural. El Patio de Comedias es la primera sala independiente que se gesta en Quito y que se sostiene, ¿no? Y que se ha sostenido durante 37 años en el tiempo, ¿no? Entonces, seguramente tal vez en el Ecuador, no me atrevería a decir totalmente, pero estoy casi segura que en el Ecuador es la primera sala independiente. Que se ha sostenido ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, porque ha habido proyectos que empiezan, se cierran y después vuelven a aparecer o ya con otro nombre, pero el patio no se ha cerrado, menos mal, nunca, y se ha mantenido con una actividad constante. Y entonces va surgiendo desde los 14 años ya una puesta en escena de Juanita en el teatro, y para los quiteños que queremos tanto a tu personaje, las marujas son como el clímax o como un destello importante, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasó de verdad con la obra escrita por Luis Miguel Campos, La Marujita se ha muerto con leucemia, fue un fenómeno especial. Nosotros antes de estrenar La Marujita se ha muerto con leucemia de Luis Miguel Campos, estuvimos justamente alrededor de la dramaturgia de Luis Miguel Campos, que para quien no conozca, este es un maravilloso dramaturgo ecuatoriano, hijo además de la escritora doña Alicia Llanes Cosío. Su padre fue don Luis Campos, el doctor Luis Campos, que era un doctor antropólogo, historiador, etcétera. Entonces Luis Miguel también con unas fuentes impresionantes en su entorno, escribe
bellísimos textos de teatro, muchos textos de teatro, y antes de estrenar La Marujita, que se estrenó en el 90, unos 2 años antes, es decir, en el 88, no sé, 89, sí, 88, 89, hasta el 90 que se estrenó, estuvimos alrededor de los textos de Luis Miguel, de muchas de sus obras, del Tetragrama, Cumbia, Devuélveme la música, con mis otras compañeras, con Elena Torres, con Marta Ormaza, con Guido Navarro, que es quien dirigió, también maestro, actor, director del Teatro del Cronopio, que es quien dirigió La Marujita se ha muerto con leucemia, con Marisela Valverde, La Churos, con el señor Jaime Bonelli. Estábamos todos apasionados por la dramaturgia de Luis Miguel. Pero la mayor parte de las mejores obras de Luis Miguel son obras de gran formato, que requieren 14, 15 actores, que requieren espacios grandes, que deberían ser estrenadas en el teatro, un teatro como el Sucre, un escenario grande. Entonces, a un momento dado dijimos, no, pues, o sea, no está muy real, y Luis Miguel desempolvó, que tenía guardado en un cajón este divertimento, y con una humildad nos dijo, vean, aquí está este texto. Realmente, yo no sé si es una obra de teatro, yo le llamo un juguete escénico, es un juguetito, es una obra que escribí para divertirme yo a mí mismo mientras hacía otra novela, mientras escribía otra novela, escribí este texto. Una cosita, sí, chiquita. Una cosita. Entonces nosotros, creo que desde esa misma no pretensión, él nos entregó la obra sin pretensiones, nosotros la asumimos sin pretensiones, no pretendíamos nada extraordinario, dijimos, ay, a ver, son 3 personajes, son 3 mujeres, es fácil de poner en escena, es posible de poner en escena, no se necesita el teatro inmenso del Teatro Sucre, podemos hacerlo en el Patio Comedias, que es un pequeño teatro de bolsillo, listo. Y claro, nos pusimos a leer la obra y la primera lectura ya nos divertimos muchísimo. Yo personalmente a la primera lectura de la obra ya le eché el ojo al personaje de la cuencana. Yo dije, yo quiero ese personaje. Y suelo ser yo más bien muy respetuosa en esas tomas de decisiones que muchas vienen del director, que dice, a ver, no, tú me sirves para este personaje o probemos. Muchas veces el director prueba, claro. Varios, veamos, probemos. Y yo ahí me acuerdo que dije, no sé, le dije al director, no, yo quiero ese personaje, quiero vehementemente ese personaje. Cuenca vive en mí, le decía yo sin ser cuencana, porque ya yo para ese entonces profesaba de verdad una verdadera admiración por la cultura cuencana, por Cuenca como ciudad, por su arquitectura, por su gastronomía, por esa forma de hablar tan maravillosa, con esa musicalidad tan maravillosa, con esos quichuismos y cañarejismos, como se llaman, de cañaris, del mundo también de la lengua cañari, cuántas cosas están incrustadas en esa cultura. Y a mí siempre me llamó la atención desde muy niña, desde muy adolescente. Teníamos una familia de amigos de Cuenca con la que compartíamos muchas veces en las épocas de verano y vacaciones, o ellos venían o nosotros nos íbamos o nos hacíamos algún viaje a la playa o fuimos alguna vez a Colombia, yo qué sé. Entonces tenía yo 15 días o un mes de la morraquía metida en mi casa o yo metida en la casa de los morracos. Entonces me parecía fantástico, yo estaba apasionada por esa enamorada cultura, enamorada. Entonces yo le eché el ojo a ese personaje y dije, yo lo quiero para mí. Entonces el director me dijo, bueno, si tú lo quieres con tanta vehemencia, pues ahí está el desafío, tienes que hacer algo muy bueno con ese personaje. Ahí trabajamos la primera versión de La Marujita se ha muerto con leucemia con La Churos, Marisela Valverde, que hacía el personaje de la costeña. La Churos era flaquita así, y el escenógrafo, y que también trabajó con nosotros parte del vestuario, Enrique Vázquez, le puso a La Churos una esponja que se veía como una gorda de Botero, era maravilloso ese personaje. Y el personaje de la quiteña lo hacía Marta Ormaza, que ahora hace el de la mona. Elena Torres no estaba todavía en el proyecto porque estaba de mamá, había nacido su hijo Andrés y estaba metida de cabeza en la maternidad, entonces en ese momento ya no podía participar. Por cosas de la vida se fueron dando las circunstancias de tal manera que Churos tuvo que dejar el personaje, entre otras cosas, inclusive por un tema de salud, porque el estar sudando su cuerpo dentro de esta esponja que se ponía para hacerse gordita le empezó a hacer mucho daño, y porque también surgió un cambio en su vida, de ir a vivir en otro país, etcétera. Entonces dejó el personaje. Justo coincidió que Marta
tenía que viajar en cambio a Italia porque su marido, el marido de ese entonces era un señor italiano y su hija también había nacido, tenía que llevar a presentar a la niña a las parentelas italianas y entonces entra Elena a ser el personaje de la quiteña y nos quedamos la quiteña, Elena, yo la cuencana siempre, la Churos hizo un tiempo también todavía con Elena, el personaje de la costeña, regresa Marta de Italia y coincide con esta cuestión de la salud de Churos y su decisión también de dejar la obra y entonces Marta dice, ¿hay puesto para mí en Las Marujas? Sí, pues sí hay. Venga, Marisela encarna. se va, venga encarnita. Y entonces entra ella a ser el personaje de la Manavita. Y ahí se queda el elenco definitivo, que es el que se mantiene hasta la presente fecha. Elena Torres como la quiteña, Marta Ormaza como la Manavita y yo como la cuencana. Y digo que se mantiene hasta la presente fecha porque nosotros siempre salíamos como el patio de comedias que presenta la Marujita, pero el público se encargó de bautizarnos a nosotros como las Marujas. Ve, ahí están las Marujas, ve, las Marujas, las Marujas, las Marujas, las Marujas. Entonces se convirtió en un nombre para nosotros con el que el público nos bautizó y que el público nos reconoció en todos los ámbitos, en el teatro mismo, en cosas que hicimos inclusive en televisión, etcétera. Y luego los personajes adquirieron tanta vida propia por la técnica con la que fueron trabajados, gracias al trabajo de Guido Navarro como maestro, que empezamos a hacer dramaturgia de personajes, es decir, nos empezaron a decir, ay, queremos que las Marujas escriban un sketch o un entremés sobre tal tema, ya, nos sentábamos y nosotras mismas elaboramos esta dramaturgia y luego hemos calculado que más o menos hemos escrito desde hace 27 años que nacieron los personajes de la obra de Luis Miguel Campos hasta la presente, hemos escrito como, no sé, más de 300 guiones y hemos puesto en escena con los personajes de las Marujas como 5 o 6 obras distintas, la mayoría escritas por nosotros y otra que es de un guión de Luis Miguel que es La Tránsito Esmida ha sido secuestrada. Entonces, los personajes tienen vida hasta la presente. Propia, claro. Es decir, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Mañana jueves, en el patio de comedias, pongo en escena la obra Las Marujas entre violetas y braguetas, que es un texto nuestro también. Usted está en compañía de Radio Unión. Estamos en este momento en un especial de Alquimia de las Palabras. Nos acompaña Juana Guarderas, una gran actriz de teatro. Estamos descubriendo, hablando sobre las Marujas. ¿Ustedes sabían que la obra de La Marujita se ha muerto con leucemia? Se ha presentado alrededor de 1,800 veces. Más, yo creo que debe ser cerca de 2,000. A un momento, la Marta era la que contabilizaba el número de las funciones. A un momento ya nos cansamos, creo, de contar y nos mareamos. Iba en las 15. En las 15. Yo creo que de verdad deben ser cerca de 2,000 funciones que se hizo de esa obra, o más. Y ese es un récord de una obra de teatro en el país, diría yo, y también en América Latina, porque el público no se cansa de ver esta obra y de estas actualizaciones, de estos guiones. Sí. Tenemos entre las Marujas y el medio ambiente, las Marujas y Navidad, las Marujas y ahora lo que vamos a tener, estos violetas romances, violetas y braguetas. Enromanzadas. Exacto. Y otras tantas versiones que también han hecho como procesos de capacitación para el sector público y otras instituciones. Y si bien esta obra de las Marujitas te identifica a ti muchísimo, en la cual trabajas un género que no es fácil, que es la comedia. Yo siempre me pregunto, porque a mí me encanta ir al patio de comedias, es mi risoterapia. Qué bueno. Y siempre me pregunto cómo no hacen para matarse de la risa de cada cosa que dicen y de la reacción del público. Y claro, no es fácil estar empoderado en su papel y no lanzarse la carcajada ahí. Bueno, nos pasó, esa es una anécdota que puedo compartir con el público. Efectivamente, nosotros en el proceso de trabajo, de puesta en escena de La Marujita se ha muerto con leucemia, nos divertimos mucho. Y siempre el director, el Guido Navarro, nos decía, esa es una garantía. Si nosotros como actores la estamos pasando bien, el público la va a pasar bien. Sí, esa es una fórmula que funciona. Y de verdad que estábamos muy, muy divertidos. Y claro, el momento de una función, nosotros ya desde la profesión del profesionalismo, etcétera, sostienes del personaje y no te ríes, del público es el que se ríe. Pero nos pasó una vez que en estos espacios de improvisación que se puede dar en medio de una función, yo me acerco y le digo a la Marta Ormaza una broma en secreto durante la función.
porque la acción del texto era esa, es que yo al oído de ella murmuraba algo y que la quiteña no oía, estábamos chismeando de la quiteña. Entonces yo le dije una broma que la Marta no pudo dejar de reírse. Entonces, de lo que yo le dije, ella empezó a reírse a carcajadas e inmediatamente me contagié yo de la carcajada. Y la Elena, que en ese rato de la acción ella está con unas campanas haciéndonos callar, al vernos a las dos carcajeándonos, que todavía era sostenible, porque era sostenible la acción escénica, claro, de los personajes murmurando de la una y riéndose, cuando ella con las campanas ve que las dos estamos desbaratadas de la risa, le agarra también a ella. Es la tercera en contagiarse de la risa nerviosa, y por más que sonaban las campanas, nosotros no nos callábamos. Y ella no sabía de qué nos reíamos, ni el público sabía de qué exactamente nos reíamos, o del gag de que el público se reía de que nos reíamos, y el público empezó a reírse. Y de pronto yo empecé a entrar en una angustia y no podía parar de reírme, es la clásica risa nerviosa, pero entrar en una verdadera angustia y sudar y decir, hay que parar estas risas, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces yo respiraba y trataba de sostener para no seguirme riendo, y trataba de que la Marta ya no se ría, le daba té, ¿no? Yo me tomaba té para que no nos riamos, pero el público y la Elena seguían riéndose, y si se calmaba uno estallaba el otro en la risa. Y yo creo que en tiempos teatrales, que eso es bastante, debe haber sido no sé, unos 2 o 3 minutos de carcajada histérica por parte de todos los presentes, del público y de nosotras tres. Hicieron catarsis ahí. Hicimos catarsis de risotada, pero no podíamos parar, no sé, yo creo que puede haber sido hasta más de 3 minutos, no sé, hasta 5 minutos puede haber llegado, pero un rato yo me reía y lloraba y tenía esta sensación interna de querer parar la risa y no poder. Entonces sí, entendí ahí el concepto que uno se puede morir de la risa, que uno puede llorar de la risa, y que esa risa nerviosa, catártica, como tú dices, también es medio peligrosa. Y bueno, tuvieron esa experiencia y también reconocerse como seres humanos, ¿no? Profundamente humanos ahí, en que se perdió el papel, y también retomemos. Y tratábamos nos reíamos, y todo lo que hacíamos era desde el personaje también, ¿no? O estábamos riéndonos desde el personaje, pero no podíamos sostener, no podíamos detener. Juana Guarderas ha participado en un montón de obras. Sí. La más famosa, o la que todos identificamos, pues La Marujita se ha muerto con leucemia, que era la Marujita Donoso, ¿no? Y va cambiando, y después ha tenido varias alternativas. Pero hay otras obras también que no necesariamente son cómicas, y en donde el verte a ti desde otra arista del teatro, desde otro sentir, desde otra emoción, ha sido impresionante. He ido a varias de las presentaciones, entre ellas la que me impacta y lloro muy conmovida es cuando le tomas la posta, ¿no? Con la Venadita, Susana Pautazo, que es increíble el legado, no solamente el legado teatral, artístico, sino el legado de lo que hay detrás de la Venadita, del saber popular, de la herencia del ser mujer y la tierra. Así es. Yo de verdad que qué bello que hayas podido asistir, y que creo que para mí de verdad es un regalo de la vida. Siempre le digo eso a Susana Pautazo, que es quien escribió este texto de La Venadita, un poema a la memoria. Susana escribe este texto inspirada en un pequeño testimonio que fue publicado en Mujeres, Imágenes y Testimonios, justamente un premio, un ganador, es decir, se postulaban a varios testimonios de mujeres, y Dora Quintero y Claude Roulet, que son sociólogos que habían investigado mucho sobre el tema de parteras, y concretamente sobre el tema de María Plácida Rodríguez, que es una partera que existió y que vivió a los pies del Ilaló. Ellos publican este texto, que es un pequeño textito, que es un testimonio de la Venadita, que es así como le decían a la María Plácida, en el que ella cuenta que cuando tenía 14 años le dio una fiebre muy alta y se murió. Pero cuando llegó al cielo, Taitico, el Taita Dios, le dijo: mi hija, usted todavía no está lista, regrese. Y que cuando regresa, ella regresa con el don de poder curar a los enfermos y de entender el valor y el sentido de cada planta. Entonces ella
cuenta este testimonio como un testimonio real, este testimonio es recopilado, ganan un premio, Susana lee este testimonio que ha sido publicado y a partir de ese testimonio, Susana, que estaba en un proceso personal y muy particular, de muchas cosas, primero desde el lado de su espiritualidad, muy conectada a la espiritualidad andina, a este mundo ceremonial que tenemos aquí en el Ecuador, vinculado a la tierra, al fuego, al agua, al aire, a los inciensos, a todo eso. Ella estaba en esa búsqueda personal y dice, este es mi punto de partida, esta es la punta del ovillo de la cual yo voy a escribir un texto. Me pide justo el patio de comedias para hacerlo ahí y ella se encierra durante muchos días a improvisar y trabajar el personaje, crear el personaje y paralelamente crear la dramaturgia. Y crea entonces esta dramaturgia a partir de este pretexto, de este cuento pequeño, este testimonio de María Plácida Rodríguez, y pone en escena la obra La Venadita. Con este monólogo ella viaja, lo estrena aquí en el Ecuador, viaja por muchos países, se presenta, incluso regresa a su tierra natal, a Córdoba, Argentina, a un reencuentro del LTL, que es el famoso Teatro Libre de Córdoba, que ha sido un hito no solo para la Argentina, sino para Latinoamérica, porque del LTL de Córdoba nacen maestros del teatro latinoamericano como la misma Susana Pautazo, como María Escudero, que fue también maestra aquí durante años, como Cristina Castrillo, que es una maestra que vive ahora en Lugano, Suiza, en la parte italiana, y funda uno de los teatros tal vez grupos más importantes de Europa, que es Teatro delle Radici. Entonces, Susana regresa a Argentina, presenta esta obra en el LTL y sigue viajando por el resto del mundo. Se queda también un tiempo luego viviendo en Argentina, regresa a Ecuador y cuando regresa le insistimos, Satia Durán, que es una joven actriz, productora, ella también estudió para dirección teatral, le proponemos las dos de dos distintas generaciones, le decimos, Susana, pon otra vez La Venadita, hagamos una temporada, y Susana me dice, no, yo ya tuve mi tiempo, La Venadita ya tuvo su tiempo conmigo, creo que tal vez lo que debo hacer es entregarla a alguien más. Y así un día con Satia golpearon la puerta de mi casa, Susana tenía en sus manos el bastón de La Venadita, tenía uno de los elementos de las batas del vestuario y me dijo, quiero a ti entregarte La Venadita, si tú aceptas si tú quieres que La Venadita esté viva, la forma de que La Venadita esté viva es que tú la encarnes. Entonces fue ahí que yo asumí ese personaje y tomemos todo el tiempo para trabajar esta nueva puesta en escena de La Venadita, un poema a la memoria, este texto de Susana Pautazo, basado en un testimonio muy chiquito, muy cortito de María Plácida Rodríguez, investigada por Claude Roulet y Dora Quintero. Es una maravilla de la memoria, de la recuperación de la memoria social, de la memoria histórica, de la cosmovisión andina, y también una invitación a las nuevas generaciones a volver a lo profundo, al origen, a la vida, a la tierra, a hombres y a mujeres a volver a la tierra, ¿no? Pero también has hecho obras fuertes, significativas, vinculadas con el género, has participado en monólogos de la vagina, Bernarda Alba. Así es. Sí, ese se fue convirtiendo en un tema sin que nuestra intención como colectivo del Patio de Comedias, que somos un colectivo más bien femenino, sin que nuestra intención sea vamos a hacer teatro de género, de una manera natural se vino dando. Entonces asumimos asimismo con Elena Torres y con Marta Ormaza una versión de los monólogos de la vagina, que la tuvimos en escena más o menos desde el 2009 hasta el 2000, como unos 5 años siquiera, hasta el 2014, 15 más o menos. Una versión muy nuestra, que fue también pedida por quienes tenían los derechos de autor de la obra aquí para el Ecuador. Ellos nos pidieron que hagamos una versión nuestra, ya se había hecho una versión anterior también dirigida por Viviana Cordero, con varias actrices ecuatorianas, e hicimos como una dirección conjunta las tres, como los monólogos, efectivamente son monólogos, fue una experiencia muy linda con Elena y con Marta de
estar siempre una en un monólogo y las dos mirando desde afuera. Entonces fue una codirección, bien interesante ese proceso, y es otra obra que ha impactado mucho al público y que esta versión nuestra también se ha quedado mucho en la memoria de la gente, ¿no? Recientemente hubo otra versión también de los monólogos de la vagina que la hizo el teatro del CCI, la hicieron en el Scala, me parece, María Beatriz También, Vergara, sí. Estuvo Mía Terán y la Irina Gamayunova, dirigió, me parece que el Gerson Guerra. Entonces esa es un poco una modalidad de los mismos monólogos de la vagina que se van, de alguna manera, se van recreando. Quien compra los derechos, porque no son derechos muy baratos, quien va comprando los derechos va también dándole un nuevo toque de seguro a la obra. Pero la versión que hicimos de Elena, Marta y yo, siento yo que se quedó mucho en la memoria del público, porque es una versión muy teatral. Las otras versiones siempre jugaban como con esta parte casi testimonial, y nosotros le dimos como un toque un poquito más teatral. Más lúdico, en ese sentido, muy vivencial, no solamente de pararme a contar la historia de alguien, sino de vivir la historia de ese alguien, tal cual, como si me estuviera aconteciendo a mí. Entonces, sí, y la Bernarda Alba, mencionaste tú, también es otra obra que toca mucho el tema también de género. También montamos El Eterno Femenino como patio de comedias. Del Eterno Femenino fue una obra que tuvo una larga vida con Montserrat Astudillo, con Ana Urbach, Elena Torres, Marta Ormaza y yo. Elena Torres justo estaba en ese momento también con un tema personal que no pudo participar en esa obra, pero El Eterno Femenino fue una obra muy divertida, basada en un texto de Rosario Castellanos, en tono de farsa. Era más bien la mujer riéndose de sí misma cuando la mujer se autovictimiza, no solamente el entorno y el machismo, sino que asume el rol de víctima. Y luego esta propuesta de la Casa de Bernarda Alba, que ese es más bien un colectivo de mujeres de distintos grupos y distintas trayectorias que nos juntamos para hacer esta propuesta, dirigidos por Jesús Cracio. Jesús Cracio es un maravilloso lorquiano, director español. Hicimos una propuesta que ganó un premio Iberescena con Paulina Tapia como productora, y salió esta bellísima obra que nosotros no la dejamos morir. Somos 10 actrices, como digo, cada una con sus trabajos y sus colectivos y sus grupos y sus compromisos artísticos, pero que le tenemos una verdadera amor a esta obra de la Bernarda Alba, y que todos los años hacemos una temporada, así sea pequeña. Este año vamos a hacer en octubre un par de semanas en el Patio de Comedias, así es que también les invito a que nos acompañen con la Bernarda Alba en el mes de octubre. Está usted en compañía de Alquimia de las Palabras por Radio Unión. Nos puede sintonizar a través de la www.unpecuador.com. El tiempo en radio siempre es corto y estamos por cerrar el programa. Varias preguntas así bien concretas. Perdonará, yo que voy a tratar de resumir. No, está perfecto. En el Ecuador se tiene penosamente este predicamento en relación a las artes. ¿Pero qué vas a estudiar? Teatro, pintura, danza, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Y yo estoy convencida de que, por ejemplo, el Patio de Comedias es un referente para las artes escénicas. Vive 37 años, ha logrado sobrellevar todos los subes y bajas de la economía, porque no es fácil la actividad cultural. Todavía es un tema que necesita mucho apoyo. Sin embargo, el teatro está, tú estás en el teatro, amas tu vida, respiras, desayunas, almuerzas, artes escénicas. A los jóvenes que quieren, a las mujeres, a las chicas, chicos que quieren incursionar en el teatro, ¿qué les dirías? A ver, qué hermosa pregunta. Yo siempre les planteo lo siguiente, yo digo, los artistas aquí en el Ecuador y en el mundo, porque de verdad el arte es una actividad cuesta arriba en donde sea, realmente somos seres que tenemos el privilegio y la suerte de hacer lo que amamos. Y eso no tiene precio en lingotes de oro. Claro. Es decir, no tendremos muchos ceros en las cuentas corrientes, pero somos millonarios en la fortuna de poder hacer lo que amamos, lo que nos apasiona, lo que creemos, lo que queremos, con esa libertad creativa que el artista tiene para poder hacer. Es un riesgo, sí, efectivamente. Y muchas veces me preguntan, ¿se puede vivir del teatro? Y yo digo, aquí estoy vivita.
Sí estoy, se puede vivir, claro que sí, pero yo siento que quien decide y toma la opción del arte sabe que está tomando en su vida de una forma voluntaria, está optando por otra forma de vida que no necesariamente va a caber dentro de estos predicamentos que la sociedad nos pone, que el éxito se mide desde lo material, que el éxito se mide desde la cantidad desde el modelo de carro que tienes o desde los bares a los que acudes o desde, no sé, ¿no? No, el éxito realmente es para mí la posibilidad de no traicionarme a mí misma. Yo no me he traicionado a mí misma porque he tomado la decisión y en un momento de mi vida han sido decisiones fuertes, incluso que han tenido que ver con rupturas de pareja, por ejemplo. Porque claro, ha atravesado eso como, qué barbaridad, o sea, vas a ser actriz y eres una mujer y vas a trabajar de noche. Y a qué horas y los hijos y esto y esto otro. Hijos. ¿No es cierto? Entonces, un momentito, este es el paquete, esta soy yo, no me puedo traicionar a mí misma. Entonces, quien opta por el arte tiene que saber que opta por una forma de vida, por un estilo de vida, por una filosofía frente al mundo distinta que no está dentro de los estándares comunes y corrientes. Ahora, que se puede vivir económicamente, sí, y que el artista, también ese otro prejuicio que se tiene de que el artista es un desordenado, de que el artista no sé qué, tampoco es una realidad. A nosotros nos ha tocado pues ponernos muy en orden, organizar los tiempos, organizar los espacios, como el espacio del patio de comedias, organizar el trabajo, dividirnos el trabajo de la producción, el trabajo de la promoción y difusión, saber quiénes son, por ejemplo, en nosotros como marujas. La Marta es muy buena escribiendo, la Elena es muy buena enseñando y dirigiendo, también la Marta es buena dirigiendo, la Elena es excelente en diseño de vestuario, de escenografía, en concepto de colores, la Marta es muy buena, ¿me entiendes? Es como ir buscando los perfiles de cada una. Las fortalezas De cada una para irnos como equipo ensamblando y pudiendo hacer cosas juntas, ¿no? Que nos permitan seguir avanzando. Y así ese es el trabajo del teatro y es un trabajo bellísimo porque es un trabajo en equipo, por más que tú hagas un monólogo, está siempre detrás escenografía, iluminación, vestuario, dirección, dramaturgia, es siempre un trabajo en equipo. Y es una apuesta por la vida, las artes, el teatro es una apuesta por la vida. Y bueno, para cerrar, el Patio de Comedias está presentando una nueva obra, pero también tiene un nuevo espacio riquísimo, el patio ahora que es la creperola del patio, que ya le hacía falta el espacio de cafetería para el antes y el después. El después, qué lindo, qué chévere, Maite, que menciones eso. Ese es un proyecto que está recién nacido, tiene recién 2 añitos de vida, está empezando a aprender a caminar, es este espacio de la creperola del teatro, que se creó con un objetivo principal que tú lo mencionas de alguna manera, que es tener esa relación con el público en el antes y en el después. Que es muy grato poder tener, creo que una de las cosas que al patio le ha garantizado su existencia es esa complicidad que hemos logrado crear con el público y tener un público que asiste, que muchas veces, bueno, ahora ya hay redes sociales, pero cuando no había, muchas veces el público llegaba a la taquilla del teatro y decía, ¿y qué hay hoy? Ya estaba parado ahí, listo a comprar una entrada a algo que tal vez ni sabía ni qué era, pero que ya se generó esta confianza en el público de que va a haber cosas gratas, de buena calidad, que va a pasar un buen momento. Entonces, eso para nosotros ha sido muy, muy importante y la creperola tiene ese sentido de vincular también la historia misma del espacio, de la casa, porque yo te mencionaba al inicio de esta entrevista, mi casa era una casa de locos, donde todo acontecía ahí mismo, y alrededor de una mesa, tomándonos un café, comiendo un queso de machachi y una nata, de pronto estaba generándose y gestándose una nueva obra de teatro, un nuevo proyecto escénico, un nuevo proyecto artístico, un nuevo proyecto de teatro, de cine, de televisión, porque mi padre también estuvo muy involucrado en el mundo audiovisual. Entonces, todo se gestaba en esa casa. Entonces, para mí, esa casa tiene una historia patrimonial muy bella, que es ser un espacio, una casa abierta. Entonces, al abrir este espacio de la creperola, cumplimos con este deseo emocional de abrirle al público no solo un restaurante, no solo una cafetería, sino una casa con un corazón, con una historia escénica, cultural, artística, expresiva,
De hecho, nosotros hacemos ahí, la Creperola es el espacio para el castigo Ajá, divino, exacto. ¿no? Es un espacio donde también está la libertad de ponernos a hablar, a chacotear, a jugar, a farrear, porque también ha sido un espacio festivo, y eso es lo que queremos compartir con el público, que el público tenga una experiencia en este espacio donde puede combinar las artes escénicas con la comida, cena teatro, cena show, con música, etcétera. Tenemos, por ejemplo, los martes, ayer tuvimos tenemos un martes al mes, que es el martes de tango, que tenemos siempre música en vivo maravillosa. Ayer tuvimos a un pianista, un acordeonista y un violinista, y la clase de tango antes y después. Entonces, y poder estar en un espacio donde compartes música en vivo, con músicos en vivo que están bailando no al sonido de una banda sonora de un disco, sino con música en vivo, tener el lujo de tener músicos en vivo, con personas que están bailando tango y que puedes tomarte un vino y picar alguna cosa. Entonces es una experiencia muy grata. Tenemos justamente desde esta semana también, empezamos con Daniel Machado en el espacio de la Creperola. Ángelo Daniel se llama este stand-up comedy que hace él y que tenemos en este formato de cena show, que la gente puede ir a compartir. Por $27 paga entrada, plato fuerte, postre, los impuestos y el show, o paga los $10 del show y consume a la carta lo que quiera consumir. Y tenemos en el patio de comedias Las Marujas entre Violetas y Braguetas, que es esta obra que conjuntamente con Marta Ormaza la escribimos. Elena, el personaje la quiteña, no está directamente en la obra, pero está totalmente mencionada durante la dramaturgia de la obra. Esto lo escribimos cuando Elena se estaba recuperando de una operación de su salud, que menos mal ya está muy bien, y escribimos este texto de Las Marujas entre Violetas y Braguetas con Marta a propósito de la reflexión sobre las relaciones de pareja, sobre el amor, sobre la amistad mismo, sobre esas relaciones epistolares que antes las cartas de amor, las cartas de esa relación que se tenía, que es un género, pues, ¿no es cierto? El género epistolar, ¿no? Y que de pronto se ha perdido en la inmediatez de un WhatsApp, ¿no es cierto? Y en este rememorar, en el caso de mi personaje, que es Virginalda Micela, ella intenta no morir virgen, pero no lo logra todavía. La Brilia, que se pone a rememorar sus amores platónicos, porque ella solo ha construido amores platónicos en su vida, es una solterona empedernida, virginal, que solamente puede hablar del amor desde la ilusión, desde esta cuestión platónica, ilusa, efímera, inexistente, que es para ella la construcción del amor. Y el amor, tal vez de los más importantes que también se habla en la obra, es el amor de la amistad entre las mismas marujas, que es así tanto en la vida real como en la vida escénica, y el amor y la amistad que existe con el público. Esos amores están también presentes. Y todo esto en un entorno, en un contexto de una especie de cabaret criollo, porque nos atrevemos con música en vivo, con un pianista, con Jorge Palacio, en vivo tocando el piano, nos atrevemos a cantar, Marta y yo, sobre todo la Marta, ella es más lírica, yo soy más lúdica, yo más de payasa, ella más desde ese juego muy bonito del lirismo del personaje de la mona. Y entonces ustedes ven, mañana el patio estrena una nueva obra, están cordialmente invitados a las 8 de la noche. 8:30. 8:30 de la noche, además el jueves es promocional, 2x1, jueves, viernes, sábado, domingo a las 6:30 de la tarde, ¿no? Y ustedes saben que el patio de comedias es una institución de las artes escénicas en Quito, así no nos puede faltar. Los quiteños nos sentimos grandemente referenciados con el patio. Gracias. Están invitados a este espacio del patio de comedias. Nos ha faltado tiempo, se quedan muchas preguntas en escena, pero esto ha sido una entrevista con Juana Guarderas en Alquimia de las Palabras. Agradezco los controles a Isauro Jaramillo, a Fabián Romero y a ti, Juanita. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Qué chévere. Muchísimas gracias. Nos faltó un montón de información, pero ya. Gracias por venir. Verás, de esta entrevista tengo insumos para una semblanza en el diario La Hora, en Artes y Cultura. Chévere. Entonces me dedico a escribir y yo te mando el texto para que lo revises y lo alimentamos. Muy bueno, ¿ya? excelente. Y ahí no tengo fecha para la hora, pero más o menos